Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. Radio creyentes de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Buenas noches a todos. Hoy nuestro programa de Experimentando el Amor de Dios tenemos un super tema, un tema muy bueno que quizás lo hemos escuchado, como yo muchas veces lo digo, a veces hay palabras o sacramentos o cositas que hemos escuchado en la Iglesia Católica y al final no tenemos muy claros los conceptos o lo que significa dentro de nuestra Iglesia Católica. Bueno, hoy en Experimentando el Amor de Dios le tenemos este gran tema de el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Muchas veces en las parroquias hemos escuchado que se dice no seas clericalista o el clericalismo y quizás nunca hemos adentrado o indagado sobre este tema. Bueno, hoy este programa va a estar lleno de muchas preguntas, llenas de conceptos, de personas que nos han estado comentando y nos han pedido de hablar de este tema. Y tenemos a un gran invitado, a nuestro hermano Alberto Moreno, que va a dar una explicación sobre este tema. Pues vamos a empezar este programa como de costumbre, invocando al Espíritu Santo y poniéndonos en las manos de Dios. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, este tema del clericalismo, primero vamos a hablar de la palabra clero. ¿De dónde viene la palabra clero? Pues la palabra clero es denominada a conformados los sacerdotes, es decir, a todos los que se guían por la doctrina cristiana según los preceptos de la Iglesia. En un sentido, clero también puede referirse a los clérigos considerados. Como tal, bajo la denominación de clero se consideran a todas las personas que se han ordenado en el servicio religioso, como los sacerdotes y los diáconos. La función del clero es la práctica del culto, lo cual comprendía la celebración de la liturgia, la enseñanza y la predicación, así como la administración de los sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, extrema unción. El Papa Francisco ya ha hablado en varias ocasiones sobre el clericalismo, ya que sabemos que es el clero, que el clero son los sacerdotes, los curas, los presbíteros. Ustedes saben que cuando ellos los ordenan les dan un diploma y el diploma dice presbítero. Mucha gente dice el sacerdote, sí, hay muchas, pero hay que diferenciar que hay, ¿cómo digo? Sectas, sobre todo de brujería, de hechicería, que utilizan también el nombre de sacerdote, pero son sacerdotes satánicos, sacerdotes. Bueno, nosotros los católicos normalmente le decimos los presbíteros, los curas, los sacerdotes, a veces le decimos sacerdote, pero deberíamos llamarle los presbíteros, sí, aquí en Latinoamérica les decimos mucho los padres. Incluso yo me recuerdo que en Venezuela hasta se les pide la bendición. Hay padres que se les dice, bendición padre, y el padre, Dios te bendiga. Me recuerdo mi antiguo párroco, el padre Antonio María Subía, este gran español marianista, que cuando llegó al barrio, él le impresionaba, un hombre español, le impresionaba que allá todos le dijéramos, bendición padre, bendición padre. A él le parecía tan bonito este gesto. Total que, bueno, el clericalismo, el Papa Francisco ha hecho mucho hincapié en este tiempo, en estos meses, en estos años,
de que el clericalismo está haciendo mucho daño dentro de la Iglesia Católica, hace que muchas personas crean que solamente el sacerdote, el diácono, es el que tiene, el que cree, el que posee el mejor juicio, es decir, el que posee como un ambiente de superioridad. Pero hay un problemita ahí también, porque está el clericalismo y está también el anticlericalismo. Es decir, cuando le das demasiada importancia al clero, es decir, al presbítero, al sacerdote, a los diáconos, cuando creemos que nada más ellos son los que saben, y ahí eso se convierte en clericalismo, como que ellos son los únicos que saben. Pero también hay que tener cuidado con el anticlericalismo, que es cuando tú crees que el laico, es decir, usted y yo, los que no tenemos esta orden sacerdotal o diaconal, creernos que somos superiores a los sacerdotes. Entonces hay que tener muchos cuidados, porque en realidad el maligno siempre está trabajando y siempre está buscando cómo engañar, cómo dividir, cómo hacer daño dentro de nuestra Iglesia Católica. Entonces quiero compartir lo que dice el Papa aquí, esta reflexión muy buena, para que ustedes también la disfruten. El clericalismo designa una manera desviada de concebir el clero, una diferencia excesiva o una tendencia a conferirle superioridad moral. El Papa Francisco dio una breve descripción de este fenómeno. Los clérigos se sienten superiores, se alejan de la gente, y añade que el clericalismo puede estar favorecido por los mismos sacerdotes o por los laicos. Ciertamente, los laicos también pueden caer en el clericalismo. Pueden creer que sus contribuciones a la vida de la Iglesia son de segundo orden, o que en todas las cosas el sacerdote necesariamente sabe más. Dicho esto, es necesario respetar a los miembros del clero. Son llamados por Dios a ser líderes, maestros y santificadores de la vida cristiana, y se les debe respeto por eso. Después de todo, San Ignacio de Antioquía afirmó que los diáconos deben ser venerados como el mismo Jesucristo, y el obispo como a la imagen del Padre. También expresó que donde está el obispo, allí está la Iglesia Católica. El clero participa del poder apostólico transmitido por Cristo mismo. Los clérigos han sido designados para ser pastores. Ellos tienen este poder conferido por el sacramento del orden sagrado. Incluso cuando se comportan mal, un sacerdote en estado de pecado mortal sigue pudiendo llamar a Cristo en el altar durante la misa. Todavía puede perdonar los pecados en la confesión, aunque su propia alma esté bañada en pecado. Los sacerdotes reciben una marca indeleble en su alma por el orden sagrado, que les permite actuar in persona Christi, en la persona de Cristo. Y ningún pecado puede borrar esta marca y el don que implica. Si un sacerdote fuera condenado al infierno, su alma conservaría siempre la marca de su sacerdocio, lo que indudablemente significa que su sufrimiento eterno sería mayor todavía que el de los demás. Sin embargo, este poder del orden sagrado no implica que el clero sea automáticamente más sabio, que posea un mejor juicio o que sea moralmente superior a cualquier otra persona. Estos sacerdotes ordenados siguen siendo seres humanos, sujetos a cometer todos los errores y pecados que la gente común puede cometer. Los mismos apóstoles cometieron toda clase de errores, ya fuera al malinterpretar las palabras de Jesús o al traicionarlo. No deberíamos creer que sus sucesores están a salvo de estas faltas. Además, si consideramos la alta vocación que los sacerdotes y religiosos han recibido de Dios, podemos imaginar fácilmente los esfuerzos que dedica el diablo a hacerles caer. Esta es una de las razones por las que es particularmente importante orar por el clero, siendo conscientes de que su vida en la tierra es una lucha espiritual. Es una declaración ya famosa
Aristóteles dijo que la virtud es un equilibrio entre los extremos. Así que cuando tratamos de evitar el clericalismo, deberíamos cuidarnos de no caer en el exceso opuesto, el anticlericalismo. Aunque no hay que elevar a los sacerdotes sobre un pedestal de nobleza, tampoco debemos rebajarlos por debajo del suelo. No debemos insultarlos ni degradar la vocación clerical. Así que no debemos encumbrar a nuestro clero, pero tampoco despreciarlo. Jesús había encontrado el equilibrio justo para sus apóstoles desde el principio. Después de que la madre de Santiago y de Juan preguntara a Jesús si sus hijos podían sentarse a su derecha e izquierda en el reino, los otros apóstoles se quejaron. ¿Por qué ellos dos habrían de recibir este honor y no ellos? Y Jesús les respondió, escuchen esta cita que Jesús les respondió de Mateo 20, del versículo 20 al 28. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser vendido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Jesús no cuestionó el hecho de que sus apóstoles tuvieran autoridad sobre otros, más bien les enseñó y les mostró que esta autoridad está destinada a servir. Es un poco como cuando los padres contratan a una niñera y ella es responsable de sus hijos. La niñera tiene autoridad sobre los niños, no para poder enviarlos a la cama temprano y luego ver una película o pasar la noche en Snapchat o en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, sino para que pueda cuidarlos adecuadamente. Ser responsable significa que los niños son responsabilidad de la niñera. San Pedro, el primer papa, fue uno de los más grandes discípulos de Jesús. Repitió las palabras de Jesús en su primera carta. En la primera de Pedro 5:3, cuando escribió: no pretendiendo dominar a los que le han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Desde los tiempos de San Gregorio Magno, varios papas han tomado el título de Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Los miembros del clero no son amos, están ahí para ayudar, como escribió el Papa Francisco. Los laicos son parte del santo pueblo fiel de Dios y por lo tanto los protagonistas de la Iglesia y del mundo, a los que nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos. Impresionante reflexión del Papa Francisco. Espero que les haya gustado y con esto darnos cuenta, hermanos, que muchas veces tenemos ese pequeño clericalismo en nuestros corazones, de creer que solamente el cura es el que realmente puede. Es decir, hay cosas que son conferidas, como bien lo decía el Papa, que son solamente del presbítero, del cura, del sacerdote, del padre. El bendecir, el hacer la señal de la cruz a los fieles, el ordenar, el santificar un hogar, el bendecir, todo lo que sea una bendición está conferida solamente al sacerdote y al diácono. Es decir, consagrar hostias, bendecir hogares, bendecir matrimonios, repartir sacramentos, eso está solamente para ellos. Pero ahora bien, hay personas que podemos predicar y podemos predicar la verdad, podemos servir visitando enfermos, podemos hacer un servicio pero tan fuerte. ¿Cuántos laicos dentro de nuestra Iglesia Católica se encargan de anunciar el Evangelio en el mundo entero? Y cuando anuncian es un mensaje de tanta fuerza, de tanta fe, de tanta esperanza, que mueve corazones, que mueve masas y hace que estas personas que están escuchando este mensaje de cualquier predicador, de cualquier hermano laico, se muevan los corazones y esos corazones sean elevados hacia Dios. Y esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es llevar almas a Cristo, es llevar almas a Dios.
de que tu alma y la mía sean elevadas a Dios. Entonces no, esto no es solamente una tarea del sacerdote y del clero y nosotros dejarlo ahí, no, sino que también es labor de nosotros los bautizados. Porque si usted y yo fuimos bautizados, pues el bautizo nos hace rey, sacerdote y profeta. Profeta, rey y sacerdote. Profeta, rey y sacerdote. Eso quiere decir que usted también Dios lo llama a anunciar el evangelio. Y muchos cristianos se han quedado callados. Muchos se han quedado que no quieren decir nada. Sobre todo en estos tiempos de vacuna. Yo no sé si fue una revelación de Dios, pero la estábamos hablando mi esposa y yo, que cuando empezaron a salir estas vacunas, Dios, en mi corazón, el Espíritu Santo me decía de que todavía no nos vacunáramos, de que hay que esperar, espera, porque a veces cuando hay mucha desesperación, cuando el hombre quiere hacer todo rápido, o porque le da miedo de enfermarse, o hay que aprovechar para que podamos terminar con esta cuarentena y salir todo. Bueno, la desesperación trae cansancio, trae problemas, trae dificultades. Yo creo que la mejor opción para nosotros los católicos es esperar un tiempo a que salgan otro tipo de vacunas. Esto ahora solamente es una prueba y ya sabemos, hemos visto cómo, de qué están hechas estas vacunas. Entonces es bueno que mi opinión propia y lo que en mi familia hemos visto, de que esperar a que salgan otras vacunas hechas éticamente de otra manera, y bueno, ya nos las pondremos. En este tiempo, pues esperar. El tiempo es de Dios, la vida es de Dios. Si Dios quiere que sigamos vivos, pues seguiremos vivos. Si Papá Dios nos quiere llevar a la Jerusalén celeste, pues allá estaremos, Señor. Allá estaremos. Pero no nos desesperemos, no entremos en angustia. Ya en varios países, aquí en República Dominicana, ya la están poniendo prácticamente obligatoria estas vacunas chinas. Y bueno, prácticamente para mí, yo lo veo como algo, una respuesta desesperada por salir, porque resolver este problema es fácil, y para poder abrir nuevamente, que se acabe la cuarentena, bueno, sin saber cuántos problemas nos puede traer estas vacunas. Total, bueno, esperemos que Dios nos cuide, que nos proteja a todos. Y con este tema del clericalismo, hacer hincapié de que también usted en su familia también puede predicar el evangelio. Usted en su familia también puede orar, puede pedir oraciones de sanación. La oración es de todos. Orar para que el Señor nos libere, eso lo puede hacer cualquier cristiano. Y también darle palabras de aliento a tanta gente que quizás se siente mal. No solamente acusarlo, a veces dentro de la iglesia conseguimos pura gente que va, es acusar. Muchacho, pero tú esto, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro. Y creemos que eso es hacer la voluntad de Dios. Decirle a aquel hermano esto y esto y esto y esto, y regañar y acusar. Y a veces estamos más bien siendo los voceros del demonio y no los voceros de Dios. Dios nos llama a nosotros a anunciar el amor. ¿Y cuál fue el amor? Que Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Que cuando veía una prostituta, Jesucristo no le dijo: mira tú, prostituta, que no vas para misa, que no vas a purificar, que no das el diezmo, que esto, que lo otro. No, Jesucristo la trató con amor. Nosotros, Dios nos llama a eso, a hacer signos palpables de su amor, a amar al prójimo, a amar a los hermanos en nuestra parroquia, a amarlos, a practicar las obras de misericordia con el prójimo. Y las obras de misericordia a veces también están en dar un buen consejo, pero no es que este buen consejo va a estar acompañado de crítica, de decirte tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, porque cuando hay hermanos que dicen yo soy muy sincero y me gusta la verdad, y cuando se ponen a decirte las cosas, lo que te están es acusando y juzgando. Eso no es la verdad, eso es un juicio propio. Que Dios nos regale este espíritu de verdad, este espíritu de amor hacia el prójimo, este espíritu de entrega, de no juzgar a aquel que tiene tatuajes, de no juzgar a la prostituta, al drogadicto, al que vive drogándose, al que vive robando, o incluso al que vive juzgando, sino que Dios nos regale este espíritu de amor hacia cada hermano dentro de nuestra iglesia. Eso es realmente
el amor de Dios. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa musical y ya le vamos a dar el pase a nuestro invitado de esta noche, a nuestro hermano Alberto. Mira, viene con un mensaje muy bueno, nuestro querido hermano. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Continuamos aquí en su programa Experimentando el Amor de Dios. Pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido hermano Alberto Moreno. Ya él varias veces ha participado en nuestro programa. Yo creo que él ya es un invitado ya de nuestra familia de María Evangelizadora Radio, participando siempre con sus palabras de aliento, un hombre con una inteligencia, y cada vez que yo tengo cualquier duda, cualquier pregunta, él siempre está ahí en su buen servicio. Pues, Alberto, la palabra es tuya. Muchas gracias por por querer siempre participar en nuestro programa, y le pido a Papá Dios, mi esposo y yo le pedimos a Papá Dios que te bendigan y que te sigan dando
esa fortaleza para seguir, para continuar evangelizando. Vamos a escuchar estas palabras que nos tiene el hermano Alberto Moreno sobre el clericalismo. Muy buenas noches, apreciados radioescucha de María Evangelizadora Radio, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alberto Moreno, misionero de Lazos de Amor Mariano, esta comunidad apostólica tan bonita que se encuentra en Caracas. He sido invitado por Juan a compartirles sobre un tema muy importante que se llama el clericalismo. De verdad que es un tema un poco complejo también, un tema muy rico, pero un tema que también es muy importante que hoy en día lo tengamos presente y lo conozcamos. Antes de empezar este tema, quiero pedir la intercesión del Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe y nos bendiga y todo lo que se haga sea siempre para glorificar al Señor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Ok, bueno, primero que nada, una vez más muy agradecido con Juan, con su esposa, Lucrecia, con María Evangelizadora Radio por esta oportunidad que pues me brindan para compartir con ustedes este tema. De verdad que, como les decía al principio, es un tema muy rico, también un poco complicado, es muy extenso. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero también lo más completo posible, para que nos quede claro este tema tan importante. En primer lugar, pudiéramos decir que el clericalismo es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político, ¿sí? Defiende que el clero de una sola religión considerada única y ortodoxa, que representa dicha y única y absoluta religión, debe inmiscuirse en los asuntos públicos y profanos como un poder que los oriente, supervise y corrija conforme a sus dictados. Entonces, en el clericalismo vemos que hay una injerencia bastante fuerte de la religión en la política, ¿sí? Como una manera concreta de resumirlo. Ahora bien, el clericalismo es una conducta política que puede manifestar el clero de una religión en un estado laico para tratar de favorecer sus intereses institucionales y materiales e incrementar su poder, ¿sí? Esto es importante tenerlo claro. Es como el militarismo, ¿sí? El militarismo es una manifestación de la politización excesiva de las Fuerzas Armadas en un país.
De la misma manera ocurre con el clericalismo, que es cuando se politiza la religión en un estado laico, o en un país. Y esto generalmente se da o es consecuencia de un bajo nivel de institucionalización política. Por lo general ocurre cuando hay estados con un nivel bajo de institucionalización política. El clericalismo generalmente va acompañado de una actitud de hostilidad y rechazo hacia el Estado laico, el cual aparece como promotor de la pérdida de posiciones de prestigio y hábitos tradicionales. El clericalismo se ha dado en prácticamente todas las religiones del mundo. Eh, en la India, por ejemplo, en las regiones de Ástica, en el Islam, por ejemplo, en Irán actualmente, eh, porque en el clericalismo al final lo que se termina desarrollando es una especie de teocracia, ¿no? Donde la religión termina suplantando totalmente al poder político. Eh, y bueno, también en Occidente y con el cristianismo esto ha ocurrido, ciertamente ha ocurrido. A lo largo de la historia, en algún momento concreto de la historia, esto sucedió. Eh, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejó sentado el principio de que no se puede servir a dos señores, de que no podemos servir a Dios y al dinero. Y también cuando a él, de una manera muy astuta e insidiosa, los fariseos, rodeados de unos hombres del partido de Herodes, le preguntan: Señor, ¿es lícito que paguemos el impuesto al César? El Señor, conociendo sus malas intenciones, les dijo: hipócritas, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda o tráiganme un denario. Se lo trajeron, se lo señala a todos los presentes y les dice: ¿de quién es la cara que está aquí? Y todos le responden: del César. Y pues con una maestría única, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, les responde: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta quedaron los fariseos y los partidarios de Herodes sin palabras y se retiraron. Entonces, en esta afirmación que hace el Señor, Él separó claramente lo espiritual de lo terrenal, ¿sí? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la posterior evolución política y social del cristianismo, la constitución de una religión de tipo sacerdotal, ajena al cristianismo original, y que tuvo un gran apoyo político cuando el emperador Constantino eh, permitió que la Iglesia Católica fuera la religión oficial del imperio. A partir de allí, del año 313, eh, con el edicto de Constantino, pues la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, empezó a tener cada vez más riqueza y poder político, ¿sí? Eh, y pues se fue identificando cada vez más el poder temporal con el poder espiritual del Papa, a través del llamado, es lo que se conoce como el cesaropapismo, ¿sí? Una especie de fusión entre el poder espiritual del Papa y el poder político. Y se entendía que el poder del Papa o que el Papa está por encima de cualquier emperador de la tierra, eh, por ser el vicario de Cristo. Entonces, en ese contexto histórico, primaban las normas cristianas cuando éstas entraban en conflicto con las romanas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a San Jerónimo, que a finales del siglo IV sentaba el principio, lo digo primero en latín, después doy la traducción al castellano. El siguiente principio dictaba San Jerónimo, decía: alie sunt leyes Caesaris, alie Christi, aliud
Papinianus aliud Paulus noster precepit. Es decir, unas son las leyes del César, otras las de Cristo. Una cosa ordena Papiniano, otra nuestro Pablo. Y también fue San Agustín quien con mayor insistencia abordó las diferencias entre los iura fori, el derecho del mundo, y los iura celi, derecho del cielo. Y llegó a escribir, San Agustín llegó a escribir, que es mayor mal que perezca un alma sin bautismo que el hecho de que sean degollados innumerables hombres aún inocentes. Entonces, San Agustín distinguió muy bien la diferencia entre el derecho del mundo y el derecho del cielo, el derecho espiritual. Luego se fue dando, después de la Edad Media, en parte a raíz de la reforma de Lutero, se fue separando el poder espiritual del poder temporal. Y bueno, la iglesia empezó a perder esa influencia en el poder político. Sin embargo, el clericalismo vuelve a renacer en el año o bajo el pontificado del Papa Pío IX. Y luego, más adelante, se vuelve a debilitar, por decirlo así, como una corriente política, ya que surge entonces la Ilustración, surge el modernismo y se quiere separar, o también con las ideas de la Ilustración, se quiere separar muchísimo lo que es la Iglesia del Estado, ¿sí? Esto como un breve resumen histórico de lo que ha sido el clericalismo a lo largo de la historia, centrándolo en la historia de nuestra iglesia cristiana católica. Como les decía al principio, esto ha sucedido en todas las religiones del mundo, ¿sí? Y por ejemplo, hoy en día en el islamismo está muy presente, porque hay países con regímenes teocráticos, es decir, donde la religión tiene la totalidad del poder político. Un ejemplo, Irán, se los decía al inicio del compartir. En nuestros días, en la actualidad, trayendo ya todo esto a nuestro contexto actual, ¿no? Año 2021. Pues bueno, el Papa Francisco también ha denunciado muchas veces este fenómeno, ¿sí? El Papa Francisco lo ha denunciado porque realmente el clericalismo no tiene que ver con la doctrina cristiana, no es compatible con la doctrina cristiana. Digamos que ha sido, sí, un error en los que hemos podido caer como iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo, de una manera sublime, siempre le permite a la iglesia purificarse y levantarse, renovarse y seguir sirviendo. Eh, digamos que en los momentos donde la iglesia también se mezcló muchísimo con el poder temporal, surgieron santos de la talla, por ejemplo, de San Francisco de Asís, eh, que con su testimonio de humildad y pobreza hicieron fresco y actual el Evangelio en ese momento, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, en su carta al pueblo de Dios sobre la crisis actual, se refirió una vez más a este fenómeno como uno de los principales componentes de la crisis de la iglesia, ¿sí? De la crisis actual de la iglesia. Entonces, el Papa nos dice que el clericalismo designa una manera desviada de concebir el clero, una diferencia excesiva y una tendencia a conferirle superioridad moral, ¿sí? Hay una tendencia a conferirle superioridad moral al clero. Nos dice el Papa que los clérigos se sienten superiores y se alejan de la gente.
Y añade que el clericalismo puede estar favorecido por los mismos sacerdotes o por los laicos. Y esto es muy importante también matizarlo, porque ciertamente nosotros los laicos también podemos caer en el clericalismo. Podemos creer que nuestras contribuciones a la vida de la iglesia son de segundo orden o que en todas las cosas el sacerdote necesariamente sabe más. Podemos creer eso. Eh, entonces, también es muy necesario e importante respetar a los miembros del clero, eso sí, porque son hombres que han libremente consagrado toda su vida a Dios. Pero nosotros como laicos también estamos llamados a aportar en la iglesia desde nuestra libertad, desde nuestras capacidades y, y no menospreciarnos tampoco en el servicio a la iglesia, porque también es muy importante el servicio de nosotros los laicos, ¿sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo siempre para nuestra iglesia la gracia del sano equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio que solo puede venir de lo alto, que solo el Espíritu Santo nos puede suscitar. Entonces, eh, sí es cierto, ¿verdad? Y es muy cierto que los miembros del clero son llamados por Dios a ser líderes, maestros y santificadores en la vida cristiana. Y se les debe respetar por eso, ¿sí? Después de todo, San Ignacio de Antioquía afirmó que los diáconos deben ser venerados como el mismo Jesucristo y el obispo como a la imagen del Padre. Y también expresó San Ignacio de Antioquía que donde está el obispo, allí está la Iglesia Católica. Esto es muy importante, también rescatarlo. Nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos deben ser objeto de mucho respeto por parte de nosotros y también deben ser objeto de nuestras oraciones. Eh, porque el clero participa del poder apostólico, transmitido por Cristo mismo. Los clérigos han sido designados para ser pastores, esa es su misión. Y ellos tienen este poder espiritual conferido por el sacramento del orden sagrado. Incluso cuando se comportan mal, incluso cuando no están haciendo las cosas bien. Es tan grande este misterio que inclusive un sacerdote en estado de pecado mortal eh, puede seguir llamando a Cristo en el altar durante la misa, ¿sí? Y todavía puede perdonar los pecados en la confesión, aunque su propia alma esté bañada en pecado. Es un misterio muy grande de la misericordia y el servicio de Dios, porque también tenemos que recordar que los sacerdotes reciben una marca indeleble en su alma por el orden sagrado, que les permite actuar in persona Christi, es decir, les permite actuar en la persona de Cristo. Eh, y ningún pecado que ellos puedan cometer puede borrar esta marca y el don que implica. Eh, entonces, esto es importante que lo tengamos muy claro. Sin embargo, este poder del orden sagrado no implica que el clero sea automáticamente más sabio. Eso sí hay que también distinguirlo, ¿no? No es que automáticamente el clero es más sabio que los laicos. O no es que automáticamente el clero posee un mejor juicio. O que automáticamente el clero es moralmente superior a cualquier persona. No, ¿sí? Han tenido un regalo muy grande de parte del cielo, un regalo que no tenemos nosotros los laicos, es verdad. Nosotros no hemos sido conferidos otros Cristos, por ello merecen todo el respeto del mundo por parte de nosotros, pero eso no quiere decir que automáticamente son más sabios, que automáticamente son más santos o que no se pueden equivocar. Entonces, ahí es donde también nosotros los laicos estamos llamados a colaborar y ayudar a nuestros pastores en su discernimiento, en las decisiones que deben tomar. Si bien no nos corresponde a nosotros la última responsabilidad de las decisiones que ellos puedan tomar, sí podemos hacer sugerencias importantes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, ¿sí? Porque también tenemos que comprender que nuestros sacerdotes ordenados siguen siendo seres humanos, sujetos a cometer todos los errores y pecados que la gente común puede cometer, ¿sí? Eh, por eso es tan importante una de las mayores obras de misericordia que nosotros como laicos
estamos llamados a realizar es el de orar, el de nunca dejar de orar por nuestros pastores y el de ser capaces también de ofrecer nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nuestros trabajos por la santificación de nuestros pastores. Es una obra de caridad muy grande que podemos hacer por ellos, porque la misión que ellos tienen no es nada fácil, no es nada fácil. Y nosotros creemos en la comunión de los santos, nosotros creemos en el intercambio de los bienes espirituales y nosotros como laicos, si les pedimos a Dios que bendiga a nuestros ministros, que los ayude en su ministerio, Dios nos escucha y Dios los ayuda, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Eh, si hacemos un análisis rápido de la escritura, nos daremos cuenta que hasta los mismos apóstoles cometieron errores, ya fuera al malinterpretar las palabras de Jesús o inclusive al traicionarlo. Entonces no debemos creer que sus sucesores están a salvo de estas faltas. Y además, si consideramos la alta vocación que los sacerdotes y religiosos han recibido de Dios, podemos imaginar fácilmente los esfuerzos que dedica el diablo a hacerles caer. Eso también es importante que lo tengamos muy claro. El demonio existe, ¿sí? Lucha por alejarnos de Dios. Ninguno de nosotros es obligado a cometer pecado, pero sí somos tentados, sí experimentamos diariamente nuestra lucha entre el bien y el mal. Y si nosotros que somos laicos y no tenemos una responsabilidad tan grande en la iglesia, experimentamos continuas tentaciones y continuas luchas espirituales contra las fuerzas del mal, imaginemos cuánta mayor no es la lucha que tienen nuestros pastores contra las fuerzas del mal. O imaginemos cuánto esfuerzo no hace Satanás por hacer pecar a nuestros pastores, ¿sí? Cuánto espíritu de desánimo, de tristeza, de soledad, de abatimiento no puede intentar sembrarles, o cuánto espíritu también del error, de enseñar algo que no es. Por eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Eh, y entendemos que nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros diáconos son muy atacados espiritualmente. Por eso reitero la importancia que tenemos de orar por ellos. A su vez que ellos oran por nosotros y nos alimentan con la Eucaristía, nos proveen de los sacramentos, porque ese ha sido el encargo que Dios les ha dado. Entonces, eh, sabemos que de manera muy especial la vida de nuestros clérigos en la tierra es una vida de lucha espiritual. Si para el cristiano, como dice el libro de Job, la vida del hombre sobre la tierra es lucha, si para nosotros los cristianos nuestra vida en la tierra es lucha, muchísimo, muchísimo más lo es para nuestros clérigos, muchísimo más lo es para nuestros pastores. Están en una constante lucha espiritual y debemos ser entonces solidarios con ellos. Ahora bien, como les decía en un momento de este compartir, es una declaración ya famosa de Aristóteles, quien señaló que la virtud es un equilibrio entre los extremos. Entonces, así, de la misma manera, debe ser cuando tratamos de evitar el clericalismo. Debemos también cuidarnos de no caer en el exceso opuesto, que es el anticlericalismo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que bueno, que aunque no hay que elevar a los sacerdotes sobre un pedestal de nobleza, tampoco debemos rebajarlos por debajo del suelo. No debemos insultarlos ni degradar la vocación clerical. Así que no debemos encumbrar a nuestro clero, pero tampoco despreciarlo, ¿sí? Hay que siempre buscar el justo equilibrio. Y Jesús nos da ejemplo. Jesús había encontrado el equilibrio justo para sus apóstoles desde el principio. Después de que la madre de Santiago y de Juan preguntara a Jesús si sus hijos podían sentarse a su derecha e izquierda en el reino, los otros apóstoles se quejaron. Y Jesús les respondió de una manera tan magistral que también nos enseña hoy en día. Y les respondió lo siguiente, les dijo, ustedes saben
que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Entonces aquí vemos muy claramente que Jesús no cuestionó el hecho de que sus apóstoles tuvieran autoridad sobre otros. Más bien les enseñó y les mostró que esta autoridad está destinada a servir, ¿sí? Y significa que entonces, mientras mayor sea nuestra responsabilidad, mayor es nuestra vocación al servicio, mayor es nuestra vocación a la entrega por los demás, ¿sí? Entonces, con esto quiero culminar esta intervención haciendo ver que entonces el justo medio es que todos nos hagamos servidores de los demás, pero más servidores en la medida en que tengamos un cargo o un servicio de mayor responsabilidad en nuestra iglesia. Ese sería como el antídoto, pedirle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la caridad, el don del servicio, el don de la humildad, para que cada uno de nosotros sepa reconocer su lugar en la iglesia y sepa poner sus talentos en la iglesia al servicio del reino de Dios. Entonces, bueno, este ha sido el compartir por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Seguimos unidos en la oración, en el mismo amor del Señor. Y bueno, que sigan teniendo una excelente noche. Y esperamos que, bueno, que este pequeño compartir sobre el clericalismo haya sido de mucho provecho para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas. Y bueno, nos vemos en la Eucaristía. Ahí en la Eucaristía, en ese encuentro con Cristo resucitado, nos encontramos también todos juntos como hermanos. Feliz bendecida noche para todos, que Dios les cuide y les acompañe. Un gusto haber compartido con ustedes esta Gracias noche. por escucharnos esta noche. Vamos a finalizar como todas las noches, todos los viernes, con una oración a Dios y a la Virgen para que nos ayude en este fin de semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que pasen buenas noches. feliz noche y feliz fin de semana. Bye. Dios los bendiga.